Hola, mi nombre es Gustavo Rack y soy docente del curso de Análisis de las Interacciones Económicas 2020. Lo que vamos a discutir en el video, en este video es los contenidos del apartado 3.6 del capítulo 3, en el que lo que vamos a analizar es cómo impactan los cambios tecnológicos, los cambios en la productividad del trabajo en las decisiones de asignación entre producción y tiempo libre. Eso remite a la pregunta que nos habíamos planteado inicialmente en el capítulo. Recuerden que lo que habíamos planteado como pregunta motivadora era cómo analizar cómo había impactado los avances tecnológicos que se verificaron en los últimos 150 años en los estándares de vida de las personas, en particular a partir de dos dimensiones del bienestar: la disponibilidad de bienes materiales y su disposición de tiempo libre como aproximación a otras formas del bienestar que no son el bienestar material propiamente dicho. Para eso, en las secciones 3.1 a 3.5 del capítulo, se, se introdujo un modelo de elección individual en contexto de escasez como herramienta para poder acercarnos a la respuesta, o algunas respuestas a esta pregunta inicial. Muy rápidamente, vamos a ponernos en antecedente de lo que plantea o de cómo opera ese modelo de elección individual que vamos a aplicar nosotros en esta sección que estamos discutiendo. Lo que vimos, o lo que ustedes vieron en los videos anteriores, es que el modelo de elección individual en contextos de escasez se nutre básicamente de dos herramientas. Una restricción que da cuenta, que nos muestra cómo afecta a la decisión la escasez, ¿sí? Da contexto al problema de la escasez. Ustedes vieron que la restricción se expresa a través de lo que se conoce como la frontera factible, también a veces se conoce como frontera de posibilidad de producción, que nos muestra cuál es el set acotado de asignaciones que están disponibles para el individuo, dada la limitación de recursos y dada la tecnología existente. La otra herramienta son las preferencias del individuo, las preferencias que le permiten ordenar, rankear todas las alternativas posibles. En ese marco, la elección individual, la elección racional del individuo, consiste en encontrar aquella asignación que, perteneciendo al conjunto factible, o sea, siendo posible, al mismo tiempo se ubique lo más alto posible en su ranking de preferencias. Y vieron ustedes, a través de la representación gráfica del modelo, que eso ocurre cuando encontramos una asignación para la que la frontera factible es tangente a una curva de indiferencia. Curva de indiferencia como representación de las preferencias del individuo, frontera factible como representación de la restricción que enfrenta. Y entonces, en ese punto que allí en el gráfico está denotado como punto E, se estaría cumpliendo, ¿sí?, la tangencia entre una curva de indiferencia y la frontera factible, y eso indica que el punto E es aquella asignación, en el caso del modelo que ustedes estudiaron, entre tiempo libre y calificaciones del estudiante, es aquella asignación que, perteneciendo a la frontera factible, al mismo tiempo se encuentra en una curva de indiferencia lo más alejada del origen posible. O sea, es de todas las posibles la mejor. Vieron ustedes que en el punto de tangencia, en la tangencia entre dos curvas, lo que se cumple siempre es la igualdad entre sus pendientes. En ese punto, la pendiente de la frontera factible, que hemos llamado tasa marginal de transformación, se iguala a la pendiente de la curva de indiferencia, que hemos llamado tasa marginal de sustitución. Pero vieron también que esa condición de equilibrio, tasa marginal de transformación igual a tasa marginal de sustitución, tiene un significado económico muy, muy claro. Por una parte, la tasa marginal de sustitución, la pendiente de la curva de indiferencia, que
depende de la subjetividad del individuo, nos está informando, en este caso, a cuántos puntos de calificación está dispuesto a renunciar el individuo a cambio de una hora más de tiempo. De otra forma, es lo que el individuo estaría dispuesto a pagar a cambio de obtener una hora más de tiempo libre. Mientras que la pendiente de la frontera factible o tasa marginal de transformación, que no depende de la subjetividad del individuo, sino de la tecnología, nos está diciendo cuánto efectivamente hay que pagar en puntos de calificación si uno quiere una hora más de tiempo. En este caso, si el estudiante quiere una hora más de tiempo. O sea, ¿a cuántos puntos de calificación debe renunciar si quiere disponer de una hora más de tiempo libre? De otra forma, es la cuantificación del costo de oportunidad de una hora más de tiempo. En el óptimo, entonces, el individuo está igualando su disposición a pagar la tasa marginal de sustitución con lo que efectivamente tiene que pagar, la tasa marginal de transformación. Cuando esas dos cosas no son iguales, el individuo tiene incentivos a cambiar de comportamiento y por lo tanto no está en equilibrio. Vieron ustedes que si la tasa marginal de sustitución es mayor que la tasa marginal de transformación, el individuo está dispuesto a pagar más de lo que el bien, en este caso las horas de tiempo libre, cuesta. Eso implica que desde la perspectiva subjetiva del individuo, el tiempo libre es un bien barato, entre comillas, y por lo tanto tiene incentivos a moverse hacia canastas que contengan, o asignaciones que contengan más tiempo libre. Si por el contrario la tasa marginal de sustitución es inferior a la tasa marginal de transformación, lo que está dispuesto a pagar es menos que lo que cuesta una hora de tiempo libre, entonces podemos decir que desde la subjetividad del individuo el tiempo libre es un bien caro, entre comillas, y por lo tanto el individuo tiene incentivos a moverse hacia asignaciones que tengan menos tiempo libre. Este modelo de elección individual en contexto de escasez, nosotros lo vamos a aplicar con una variante para analizar los contenidos de este capítulo. Nuestro modelo, el modelo que aplicamos, que vamos a analizar en la sección 3.6, nos presenta a una agricultora individual, Ángela, una agricultora autosuficiente, que posee un recurso escaso, el tiempo, que debe asignar entre la producción y el tiempo libre o el descanso. En ese sentido, el modelo se transforma en una aproximación a una elección entre dos dimensiones del bienestar, la dimensión material y las otras dimensiones del bienestar que no son materiales. Ángela produce solo para comer, no tiene otros ingresos, o sea que el grano que produce es de alguna manera el estándar de su nivel material de vida, ¿sí? La cantidad de bienes a las que accede para poder satisfacer sus necesidades materiales. El problema que tiene Ángela es que esta decisión es una decisión que está restringida por su tiempo libre acotado, por su tiempo disponible, mejor dicho, acotado, y por la tecnología de producción, que le definen la restricción o frontera factible. Y para saber cuál va a ser el resultado final de la elección de Ángela, debemos modelizar tanto su frontera factible como sus preferencias. Entonces, para modelizar la frontera factible, para modelizar cuál es la restricción material que enfrenta Ángela, lo primero que tenemos que hacer es analizar la tecnología de producción. Los supuestos que vamos a asumir sobre la tecnología de producción, que en general, como en el modelo que ustedes analizaron de base, se representa a través de una función de producción, que nos dice cómo transforma Ángela horas de trabajo en cantidad de grano producido, vamos a asumir tres condiciones básicas, tres supuestos muy elementales y muy habituales. ¿Sí? El primero es que sin trabajo no hay producción. Por lo tanto, la curva de la función de producción parte desde el origen. Cuando se aplica 0 horas de trabajo, se producen 0 unidades. El segundo supuesto es que la producción es creciente con la cantidad de trabajo. A medida que aumentamos la cantidad de trabajo aplicada, o a medida que Ángela aumenta la cantidad de trabajo aplicada, la producción de grano aumenta. Esta función de producción tiene pendiente positiva.
El tercer supuesto que vamos a hacer es que la productividad marginal del trabajo es decreciente. Y esto quiere decir que cada nueva hora de trabajo aplicada a la producción incrementa el producto en menor cantidad que lo que lo hicieron las horas previas. De otra forma, la primera hora de trabajo produce más que la segunda hora de trabajo produce más que la tercera y así sucesivamente. Esto lleva a que, si bien a medida que aumentamos la cantidad de trabajo, la producción crece, como vemos en esta gráfica, a un ritmo que se va enlenteciendo. ¿Sí? Eso nos muestra la gráfica porque se va, si bien la pendiente es positiva, se va aplanando. La pendiente, la curva tiene una concavidad negativa. Bueno, a partir de esa asunción de supuestos respecto de la tecnología, podemos construir nuestra frontera factible, la frontera factible de Ángela. Como ustedes vieron en el modelo del estudiante, la frontera factible en este caso no es otra cosa que una imagen en espejo de la función de producción. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque cuando graficamos la frontera factible, lo que estamos reflejando en el eje de abscisas, es la cantidad de horas de tiempo libre, que no son otra cosa que lo opuesto a la cantidad de horas destinadas al trabajo. Por lo tanto, cuando Ángela está destinando 24 horas al tiempo libre, está destinando 0 horas al trabajo y produciendo 0 grano, o 0 cantidad de grano. A medida que nos movemos hacia el origen, la cantidad de horas de tiempo libre disminuye, concomitantemente la cantidad de tiempo de trabajo aumenta, y la producción de grano crece, pero crece a tasa decreciente, o a un ritmo cada vez más lento, perdón, como resultado del supuesto de rendimientos marginales decrecientes. Lo que vamos a hacer ahora es modelizar las preferencias. Y para modelizar las preferencias no vamos a hacer nada distinto a lo que ya vieron en el modelo previamente presentado. Vamos a asumir que Ángela devenga utilidad o satisfacción tanto del consumo material como del tiempo libre, y que sus preferencias se representan a través de un mapa de curvas de indiferencia que tienen la forma que ustedes ya vieron. Cuanto más alejada esté la curva de indiferencia del origen, representará un orden de utilidad superior. Y por lo tanto, lo que buscará Ángela es ubicarse en una curva de indiferencia lo más alejada posible del origen, respetando su restricción material. Y eso pasa por encontrar un punto que, perteneciendo a la frontera factible de Ángela, ¿sí?, se ubique en la curva de indiferencia lo más lejana posible. Eso se verifica en la curva de indiferencia que aquí estamos representando como IC sub 3, que es la curva de indiferencia más alta que puede alcanzar Ángela. Y eso ocurre cuando Ángela elige una asignación como la que allí está designada con la letra A, en donde, y este resultado es arbitrario, ¿sí?, es impuesto por el ejemplo, Ángela estaría eligiendo 16 horas de tiempo libre, y por lo tanto trabajando 8, y obteniendo a partir de esas 8 horas de trabajo 55 unidades toneladas, lo que fuera de grano. En el punto A, ¿sí?, se iguala la tasa marginal de sustitución, la cantidad de grano que Ángela estaría dispuesta a pagar por una hora más de tiempo libre, con la tasa marginal de transformación, el costo de oportunidad de una hora más de tiempo libre. O sea, cuánto grano efectivamente debemos dejar de producir si queremos, si Ángela quiere, disponer de una hora más de tiempo libre. Entonces, el punto A representa el estándar de vida de Ángela, su elección entre bienestar material, cantidad de grano producido, y otras dimensiones del bienestar, cantidad de tiempo libre disponible. Este es el resultado inicial, pero nosotros queríamos hacer todo esto para ver cómo impacta el cambio técnico en la elección de Ángela. ¿Qué efectos tiene asumir que hay una mejora tecnológica en este modelo? Y lo primero que tenemos que ver es cómo impacta la mejora tecnológica en el modelo en sí. ¿Qué es lo que ocurre con la función de producción si se produce una mejora tecnológica? Para mostrar eso yo ideé un ejemplito muy sencillo, muy básico, con números totalmente arbitrarios,
que muestran lo siguiente. Una función de producción original que respeta nuestros supuestos de partida. Primero, si no hay trabajo, no hay producto. Segundo, a medida que vamos agregando horas de trabajo, que es lo que tenemos aquí, la producción crece. Tercero, cada hora de trabajo produce menos grano que las anteriores. O sea, la productividad marginal del trabajo es decreciente. Eso se refleja en la fila que estamos marcando aquí, ¿sí? En la segunda fila. ¿Qué pasa? La primera hora de trabajo tiene una productividad marginal de 10 unidades. ¿Por qué? Porque hace pasar la producción de 0 a 10. La segunda hora de trabajo tiene una productividad marginal de 9. Hace pasar la producción de 10 a 19. La tercera hora de trabajo incrementa la producción en 8 unidades. Hace pasar de 19 a 27 y así sucesivamente. ¿Qué efecto tiene una mejora tecnológica? El efecto de la mejora tecnológica es aumentar la productividad marginal de todas y cada una de las posibles horas de trabajo aplicadas a la producción. Es decir, la primera hora de trabajo ahora tiene que ser más productiva que antes. La segunda, lo mismo. La tercera, lo mismo, y así. Entonces, vamos a agregar una fila que nos indique cómo es la nueva productividad marginal del trabajo, una vez que asumimos que hubo un cambio tecnológico. ¿Y qué estamos mostrando aquí? Que la nueva productividad marginal del trabajo sigue respetando el supuesto de productividad marginal decreciente, pero también nos muestra que la primera hora de trabajo es más productiva que antes, que la segunda hora de trabajo es más productiva que antes, que la tercera hora de trabajo es más productiva que antes, y así sucesivamente. Y por lo tanto, la nueva función de producción debería tener una forma como la que está representada en la fila que acabamos de agregar. Si no hay trabajo, no hay producto. Pero si aplicamos una hora a la producción pasa a 11 unidades. Si agregamos una segunda hora de trabajo, la producción salta de 11 a 21, agrega 10. Si agregamos una tercera hora de trabajo, la producción pasa de 21 a 30, agrega 9, y así sucesivamente. ¿Para qué hice esto? Lo que quería mostrarles es lo que se va a reflejar en la fila que voy a agregar ahora. ¿Qué pasa con la función de producción cuando comparamos la nueva función de producción post mejora tecnológica versus la vieja función de producción? Y lo que quería mostrarles es que cuando no se aplica trabajo, las dos funciones de producción son iguales, o la producción es la misma. Las dos funciones de producción parten desde el origen, cuando la grafiquemos. Pero luego, a medida que vamos agregando horas de trabajo, la diferencia entre en el producto total entre la nueva y la vieja función de producción se va ensanchando. ¿Sí? Cuando aplicamos una hora de trabajo, la diferencia en el producto total es 1. Pero si aplicamos 4 horas de trabajo, la diferencia en el producto total pasa a ser 4. Y cuando aplicamos 7 horas, la diferencia en la producción total pasa a ser 7. ¿Y eso por qué? Bueno, porque cada nueva hora de trabajo va agregando su diferencial de productividad respecto de la vieja. Conclusión, el cambio tecnológico produce una nueva función de producción que en el origen es igual que la anterior, pero luego, a medida que vamos aumentando la cantidad de trabajo aplicada a la producción, muestra una diferencia en el producto total que se va ensanchando. Gráficamente eso lo vemos en una gráfica como la que tenemos allí representada. Lo que vemos es que en el punto de partida ambas funciones de producción son iguales, esta es la función de producción vieja, esta es la nueva, y luego, a medida que vamos aumentando la cantidad de trabajo aplicada a la producción, la diferencia vertical entre ambas gráficas, o sea, la diferencia en el producto total, se va ensanchando. Desde el punto de vista gráfico podríamos decir que el cambio tecnológico lo que hace es que la función de producción, pivotando en el origen, rota, ¿sí?, en este sentido, o sea, en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cómo se replica eso en la frontera factible? Bueno, si la frontera factible es una imagen en espejo de la función de producción, lo que vamos a tener es una frontera factible que cuando Ángela no está trabajando, está
en la misma cantidad producida que antes, 0, pero a medida que vamos disminuyendo la cantidad de tiempo libre, o sea, aumentando la cantidad de trabajo, la frontera factible se va distanciando cada vez más de la anterior. O sea, la diferencia se va ensanchando. ¿Qué va a pasar ahora? Este es el impacto que tiene el cambio técnico sobre el modelo, por lo menos sobre las herramientas del modelo. Ahora vamos a ver qué pasa con el equilibrio del modelo. Lo que podemos anticipar es que ahora el equilibrio del modelo va a estar sobre la nueva frontera factible, porque ahora hay un montón de combinaciones de grano y tiempo libre a las que Ángela antes no podía acceder y ahora sí. Simplemente, ¿sí?, para poder resolver el equilibrio del modelo, necesitamos incorporar las preferencias de Ángela, o sea, su mapa, su set de curvas de indiferencia. En este punto, tal vez sea razonable para ustedes detener el video, así descansan un poco, y tratar de resolver el ejercicio que está en el EVA, que es el ejercicio 3.6, que indaga sobre la comprensión que han tenido ustedes respecto de cómo impactan diferentes alternativas sobre la forma de la función de producción y por ende también de la frontera factible. Este es el enunciado del ejercicio, ustedes lo podrán ver en EVA. Bueno, el punto A, ¿se acuerdan ustedes? Era el punto de equilibrio original, previo al cambio técnico. Ahora deberíamos encontrar un punto de equilibrio sobre la nueva frontera factible. Nosotros hemos elegido un resultado posible. ¿Sí? Ese resultado posible nos hace pasar a una curva de indiferencia más alejada del origen, IC4, y la asignación elegida por Ángela es una asignación representada, en este caso, por el punto E, que implica que Ángela, como resultado del cambio tecnológico, ha elegido una nueva asignación que contiene más horas de tiempo libre, 17, y más grano que antes, 61. ¿Sí? Eso es simplemente encontramos un nuevo punto de tangencia entre una curva de indiferencia de su mapa de curvas de indiferencia y la nueva frontera factible. La frontera factible es resultado del cambio tecnológico. Lo que es importante en este punto es entender que esa solución que encontró Ángela, que nosotros le impusimos a Ángela aquí, que es elegir una combinación que contiene más tiempo libre y más grano que antes, es en realidad un resultado posible, pero no el único posible. Es decir, es una posibilidad, pero podrían ocurrir otras. Ángela tal vez elija, u otra Ángela distinta, elija una combinación como resultado del cambio técnico con menos tiempo libre que antes. Es decir, en definitiva lo que yo estoy tratando de decirles es que nosotros dijimos que Ángela se va a parar en una asignación que está a la izquierda del punto A, pero en realidad perfectamente podría Ángela elegir una asignación que esté, perdón, a la derecha. Ángela podría elegir perfectamente una asignación que esté a la izquierda del punto A. ¿Sí? Por aquí. El resultado que nosotros planteamos entonces no tiene validez universal. Es un resultado posible de muchos. ¿De qué va a depender efectivamente el resultado final de la elección de Ángela? Y bueno, va a depender de cómo sea su frontera factible y cómo sean sus curvas de diferencia. Cuán empinada sea su frontera factible y cuán empinada sea su curva de diferencia. Cuán plana sea su frontera factible, cuán plana sea su curva de diferencia. O sea que lo que ustedes tienen que comprender en este punto es el resultado que nosotros mostramos o ilustramos es uno posible, podría ser totalmente distinto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué decimos que eso es así pero podría ser diferente al punto E? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a discutir en el próximo apartado y en el próximo video. Pero vamos a introducir la intuición de por qué, en realidad, el resultado final depende. O sea, depende si Ángela va a elegir una asignación con más tiempo libre que antes o con menos tiempo libre que antes. Lo que sí sabemos es que Ángela expande sus posibilidades, ¿sí? Hay asignaciones nuevas a las que antes no podía llegar y ahora sí puede. Vamos a ver que el cambio tecnológico
está generando en Ángela dos incentivos contrapuestos, dos incentivos que la empujan en sentidos contrarios. Por un lado, el cambio tecnológico incrementó la productividad. Eso fue lo que dijimos e incluso ilustramos con nuestra tablita unas láminas antes. Ahora, decir que aumenta la productividad es decir que cada hora de trabajo ahora produce más grano que lo que producía antes. Pero la contracara de eso es que ahora entonces, cada hora que se decida Ángela destinar al tiempo libre, sacrifica más grano que antes. Dicho de otro modo, si antes la 10ª hora de trabajo producía 15 toneladas de grano, bueno, entonces dejar de trabajar esa 15ª hora, ¿sí? Perdón, esa 10ª hora, implicaba sacrificar o perder 15 toneladas de grano. Pero si ahora esa hora de trabajo, en vez de 15, produce 20, dejar de usarla para trabajar y usarla para descansar implica sacrificar más grano. En conclusión, la contracara del incremento de la productividad marginal del trabajo que trae aparejado el cambio tecnológico hace que el costo de oportunidad del tiempo libre aumente. Y decir que aumenta el costo de oportunidad de cada hora posible de tiempo libre es básicamente lo mismo que decir que el tiempo libre se encareció, se volvió más caro. Cada vez que Ángela decida destinar una hora al ocio, va a perder más grano que el que perdía antes. Ese encarecimiento del tiempo libre es un incentivo para Ángela y para cualquier otro agente racional a trabajar más y descansar menos. Si el ocio se ha vuelto un bien caro, entonces, porque se ha vuelto más caro, esa es una fuerza que nos empuja a descansar menos, ¿sí? Y trabajar más, porque nos estamos perdiendo más. Cada hora que dedicamos a descansar, sacrificamos más que antes. Ahora bien, también es cierto que la mejora tecnológica aumentó la disponibilidad de grano para Ángela. Cualquiera sea la cantidad de horas que Ángela decida pararse, la producción de grano es ahora mayor que antes. O sea, ahora el grano es un bien más abundante. Y como le ocurre a cualquier bien que empieza a ser más abundante, se vuelve, entre comillas, menos valioso. Ahora, como estamos en un mundo de dos bienes, decir que el grano se ha vuelto menos valioso porque es más abundante es lo mismo que decir que el tiempo libre se ha vuelto más valioso. Porque lo valioso o no valioso del grano es en comparación o en relación al tiempo. ¿Cómo se refleja eso? Se refleja eso en que si comparamos el punto A y el punto F, la tasa marginal de sustitución en el punto F es mayor que en el punto A. O sea, para esta cantidad de horas de tiempo libre, ahora una hora de tiempo libre es más valiosa que antes. Ángela está dispuesta a pagar por una hora más de tiempo libre más de lo que estaba dispuesta a pagar antes. ¿Por qué? Porque tiene más grano. Bueno, y entonces, ese es un incentivo que la induce a trabajar menos y descansar más. O sea, a moverse hacia una canasta que tenga más del bien valioso. Entonces, sintetizo. El cambio tecnológico generó dos efectos. Hizo más caro al tiempo libre, y eso la empuja a Ángela a salir del tiempo libre, que es un bien caro, entonces a trabajar más, pero hizo del tiempo libre un bien más valioso, y eso le induce a Ángela a tener más del tiempo libre, porque el tiempo libre es un bien más valioso. Entonces las dos fuerzas la están empujando en sentidos contrarios. Vamos a dedicar el análisis de este tema en particular al próximo video. En síntesis, entonces, nuestro interés era ver cuál era el efecto del cambio tecnológico en las decisiones entre tiempo libre y disponibilidad material en un modelo de elección en contextos de escasez. En este caso lo que vimos es que un cambio tecnológico genera sobre Ángela, sobre la gente que está eligiendo, dos incentivos o impulsos contrapuestos. Por un lado, hace al tiempo libre más caro, al ocio más caro, y por lo tanto induce a trabajar más. Pero al mismo tiempo hace del ocio un bien más valioso, y eso le induce a trabajar menos. ¿Cuál será el resultado final? ¿Cuál de los dos efectos prevalecerá sobre el otro? Eso va a depender de la forma concreta de las preferencias del individuo y de la forma concreta de la frontera factible. A este tema vamos a dedicarnos más en detalle en el próximo video. Que pasen bien.